Muy buenos días, amigos, empresarios, fiscalistas, amigos todos que nos acompañan como cada jueves en nuestras charlas fiscales. Es un gusto volver a tener contacto con ustedes. No nos estamos acostumbrando a los videos. Ahora que podamos vernos personalmente, no sé cómo vamos a actuar, porque ya prácticamente estamos acostumbrándonos a este medio de comunicación que ha sido muy eficiente. Sin embargo, como mexicanos que somos, nos falta el apapacho. Bienvenidos todos, un gusto saludarlos. Doy la bienvenida a quienes por primera vez se conectan a nuestras charlas fiscales. Yo soy Pedro Guillermo Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm, firma de asesores fiscales empresariales con más de 30 años de experiencia en el medio. El tema que vamos a tocar el día de hoy se refiere a materialidad. Es importante conocer la importancia que tiene para nuestras empresas, porque prácticamente de no tener correctamente documentada la materialidad de nuestras operaciones, corremos el riesgo de que la autoridad fiscal considere como no deducibles los gastos que realizamos y que de alguna manera pues, es la única disminución en materia tributaria que tenemos en cuanto a todos los impuestos para determinar una utilidad justa. ¿Qué es la materialidad? Bueno, la materialidad básicamente se refiere a evidenciar la realidad de una operación comercial. O sea, ¿cómo vamos a evidenciar que efectivamente existe en realidad una operación existente? O sea, vamos a platicar, vamos a evidenciar que un hecho que llevamos a cabo efectivamente se logró que tuviera una sustancia real en su acción. Para eso, yo quisiera poner un poquito de antecedentes, sobre todo para quienes por primera vez nos estén con nosotros, y recordarles que en charlas anteriores, concretamente, hay dos que tienen que ver con este tema. Una que se llamó deducciones fiscales seguras y otra que se refiere a auditoría fiscal. En esos dos temas, recordarán ustedes que hemos analizado a profundidad cuáles son los requisitos, cuáles son los aspectos que la autoridad fiscal en la práctica está exigiendo para que una deducción se lleve a cabo. ¿Y cuáles son aquellos temas que debemos nosotros de tener siempre presentes para que nuestra deducción sea procedente? Y aquí vamos a esto, algo muy importante. Cuando hablamos nosotros de deducciones fiscales seguras, hablamos de una serie de requisitos nuevos que se generaron de la reforma fiscal para el 2020 y los cuales nos llevaron a tener que reunir más información, más documentación para poder asegurarnos de nuestras deducciones fiscales. Dentro de estos temas, tenemos, como ustedes recordarán, que platicamos, uno es la razón de negocios. La razón de negocios es la explicación y justificación de por qué hay un gasto que efectivamente lo necesitábamos para llevar a cabo nuestra actividad y generación de ingresos. Entonces, esa razón de negocios ya la platicamos en esta charla anteriormente, pero yo quisiera nada más recordar que es indispensable para que efectivamente la autoridad considere que era necesario llevar a cabo ese gasto. Un ejemplo pudiera ser el tema de las actividades, de los gastos que llevamos a cabo, por ejemplo, para un ISO 9000, un ISO de certificación de calidad de nuestros productos, y bueno, puede ser cuestionado en algunas ocasiones por la autoridad. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos la seguridad de que se está llevando a cabo una razón de negocio justificada. Otro tema es la sustancia económica, que se refiere, como recordarán, a que el negocio que estamos llevando a cabo efectivamente genere una utilidad, un beneficio para la empresa. Si ese gasto que hicimos
no se ve reflejado posteriormente en un beneficio económico del contribuyente, pues está por la estimar y tocar. Otro tema es que tenga simetría fiscal. ¿Esto qué es? Bueno, que si yo recibo efecto por un gasto y lo deduzco, alguien al que le pague debe acumular ese pago que yo efectué. Eso se llama simetría fiscal. Y por último, debe haber proporcionalidad tributaria. Esto es, si yo, mi actividad no es publicidad, no es lo principal, sino pongamos que es fabricación de autopartes, yo le destino el 80% de mis ingresos a publicidad, pues seguramente será observado por la autoridad, ya que se considerará que no se está llevando a cabo la proporcionalidad tributaria. Entonces, estos aspectos los recuerdo porque son parte de lo que se va a llevar a cabo, pues lo que va a, el efecto va a tener nuestra función. En la última sesión platicamos de lo que era la auditoría fiscal. Y la auditoría fiscal vimos que las facultades de fiscalización que tiene la autoridad en este momento se han recrudecido. Podemos hablar que están los datos que vimos en la sesión anterior demuestran la cantidad de actos de fiscalización que está llevando a cabo la autoridad en este momento, que son prácticamente muy superiores a los que se habían llevado a cabo en los últimos años. Estas auditorías, como les comentaba, existen tres tipos de auditorías básicamente. Una es la auditoría de la revisión, considera como revisión de gabinete. Esto es cuando el SAT te invita y envía sus documentos a su oficina, y en su oficina te revisa y te determina diferencias, etc. La otra es la revisión electrónica, en la cual ni siquiera te va a ver ni te pide ninguna documentación. Ella hace sus usos electrónicos, te da un plazo para que desvirtúes y si no, se liquida. Y por último, la tradicional auditoría directa. Entonces, en esos procesos que comentamos ampliamente en la sesión anterior, está inmersa la materialidad. O sea, como les comento, en la reforma se establecen nuevos requisitos que tienen que ver con materialidad y con otra serie de conceptos. En la sesión anterior platicamos de cómo ejerce sus facultades de control de la autoridad y por qué la materialidad es tan importante. Aquí vamos a pensar, bueno, la materialidad, ¿qué es? Material suena a algo tangible, suena a algo que físico, que de alguna manera cuando se pone un contrato, es una factura, es un pedido, en fin. Sin embargo, como ustedes saben, actualmente el tema electrónico está sustituyendo completamente el papel. Y a sustituirlo también obliga a reformas legales en las cuales se dé una validez jurídico-fiscal a los temas electrónicos, a las comprobaciones electrónicas, en fin, a todos los medios electrónicos que utiliza tanto la autoridad para fiscalizar como el contribuyente para demostrar su gasto y la deducibilidad de cada uno de los aspectos que está reflejando en sus declaraciones de impuestos. Entonces aquí tenemos dos aspectos muy importantes. Aspecto uno, el que se refiere a documentos físicos que debemos de tener por la ley. Y B, el documento electrónico que de alguna manera con ciertos requisitos tiene plena validez para efectos fiscales. Entonces, de estos dos aspectos vamos a platicar un poquito de cómo funciona la materialidad de acuerdo a la autoridad. Aquí tenemos que encontrar que para, como no existe una definición absoluta de materialidad, tenemos que ir a una serie de elementos que nos van a ir dando cuáles son los lineamientos por los cuales la materialidad se puede ir dando para efectos de que legalmente la autoridad no se la pueda quedar. Y aquí tenemos, por un lado, algunas disposiciones legales, como son ley de renta, etc. En diversas disposiciones se está estableciendo cuáles son los requisitos de materialidad. Tenemos también ya resoluciones judiciales y de tribunales administrativos que nos dan ya luz
sobre cuál es lo que se considera materialidad. Y por último, tenemos dos disposiciones no están escritas en ninguna ley, pero que la autoridad en su práctica fiscalizadora las exige como parte del requisito para ello. Y aquí tenemos que volver a platicar de otro tema muy importante. Ese tema es que ya no estamos en la situación de ver si es mucho o poco los requisitos que nos obliga la ley. Y estos requisitos son necesarios si queremos no tener problemas con esas deducciones. Si nosotros nos enfrentamos a querer insistir en que mis gastos, mis erogaciones están bien y no necesito demostrar más la autoridad, no le hago caso a la materialidad. Lo único que estamos consiguiendo es terminar en un juicio o un crédito que no queremos. ¿Sí? Entonces, partiendo de estas bases, ¿cómo podemos demostrar la materialidad? Aquí tendremos que empezar por ver quiénes son nuestros proveedores y cómo funciona la actividad de materialidad respecto de los proveedores. Al final del día, nuestros proveedores son los que nos van a entregar los documentos, los archivos, los activos físicos para poder integrar la materialidad. Y esos proveedores, como usted sabe, cuando yo voy a comprar algo a un proveedor, pues el proveedor nos da todo. Si nosotros no le exigimos cierta información al inicio del contrato o al inicio del edicto, lo más seguro es que puede ser muy difícil recolectar esa información que para nosotros es indispensable para poder lograr la atención que queremos. Entonces, aquí tenemos que partir de la base de que hay ciertos lineamientos, pues no son ilegales porque no está prohibido por la ley, pero tampoco son legales porque no están escritos en la ley. Son normas de actividad del SAT que de acuerdo a su sistema de fiscalización establece para considerar una deducción. Entonces, si nosotros empezamos, vamos a platicar un poquito cuáles son esos elementos que debemos de tener para que nuestra deducción se vaya. Y empieza a estar preguntándonos o pidiéndonos información sobre la forma en que contactaste al proveedor. O sea, el proveedor al que estás pagando y cuya factura estás haciendo su deducción, va a preguntar al SAT, oye, ¿cómo lo contactas? Tú puedes decir, oye, pues fíjate que en un restaurante estaba comiendo, me lo presentaron, puede ser que sea en una iglesia o en una cantina, puede ser donde tú consideres la explicación. Sin embargo, es importante tener una justificación clara por lo siguiente. A raíz de la cantidad de EFOS que sean EFOS, recordemos, es empresas que facturan operaciones inexistentes. Estas tipo de empresas los está gastando permanentemente. El otro tema es la capacidad para prestar el servicio. Nosotros, cuando contratamos a alguien, obviamente, si contratamos a un abogado, bueno, no va a llegar un doctor, nos va a decir, oye, yo te puedo agarrar una demanda, te puedo dar un recurso de vocación, y no lo voy a creer. La realidad es que las auditorías exteriores, quienes facturan, muchas veces son taxistas, son personas que no tienen una preparación para el producto. Eso, pues obviamente es perfectamente deducible porque está integrada su capacidad profesional con la actividad que está llevando a cabo.
En el tema de que no sea así, la autoridad te lo va a cuestionar. Entonces, a mí me puedes decir, es que fíjate que este señor nunca estudió para abogado, pero es excelente abogado, ¿sí? Y esa explicación pues, es muy válida en la práctica, pero para efectos fiscales no nos sirve. Entonces, requerimos que la persona que está prestando el servicio tenga esa capacidad profesional. El otro tema de infraestructura, la infraestructura que como sabemos, si una persona, si una empresa está prestando un servicio, por ejemplo, de maquila de telas, pues tiene que tener la maquinaria necesaria para hacer esta maquila. Si es comerciante de telas, pues no requiere una infraestructura de maquinaria. Pero en el caso de que sea un producto que supuestamente el aparel debe tener la infraestructura adecuada. Y por otro lado, bueno, la experiencia que debe tener. Y aquí partimos de la base de que cómo se inicia esa relación. Ya vimos que ya conocimos a la persona por su página de internet al proveedor, por su página de internet, ya sabemos que tiene mucha experiencia en el medio, ya 30 años operando, en fin. Eso es el primer requisito. El segundo, vamos aquí a un contrato. Vamos a hablar en términos normales del contrato, a veces es un pedido, a veces es un documento más simple, simplemente es un acuerdo de voluntades de alguna manera. Pero ese acuerdo de voluntades debe tener ciertas características que de no tenerlas, prácticamente desde ahí estarían rechazándote la deducción. Una es el objeto social del proveedor. Ustedes han visto cuando hay proveedores que son normalmente falsos, sus objetos sociales normalmente son tan generales, son de aquellos que venden servicios legales, contables, fiscales, que además enajenan inmuebles, que además se dedican a proveer jitomates y cebollas, además se dedican a la importación de bienes, además asesoran tecnológicamente, dan cursos de capacitación. Son 3 horas al renglón pequeño de una escritura en la cual se establecen todas las objetos sociales. Es importante que nuestros proveedores conozcamos su objeto social, porque desde ahí empiezas a ver la calidad de la empresa que estás contratando. Y en ese supuesto, el SAT también no válidamente, pero te puede cuestionar que si esa persona se dedica a todo y normalmente no se dedica específicamente al servicio o producto que se está vendiendo. Entonces está genérico que dicen que aquí cabe todo. Yo recuerdo en algún tiempo el tema de corset que usaban las señoras o los caballeros en años anteriores, en el cual pues, la figura quedaba esbelta, pero quedaba así, con calzador. Entonces, el contrato no puede ser entonces, ahí tenemos que partir de la base de que el contrato es un reflejo del acto que se pretende regular. En el caso de que nosotros tengamos dudas respecto al proveedor, también es importante que pidamos las declaraciones fiscales o, en su caso, una manifestación en el apartado de declaraciones de la empresa en la cual el proveedor declara bajo protesta ciudadana no solo que se encuentra consciente de sus obligaciones fiscales, sino de que con venta de bonos, y así existe una serie de procedimientos o de aspectos que se deben de tomar en cuenta en el contrato. ¿Cómo solicitar también al proveedor como parte del contrato su constancia de que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y más aún llegar a una redacción? Nosotros tenemos, por ahí se les voy a proporcionar una redacción de una cláusula que es muy interesante, en la cual
prácticamente el proveedor se encuentra declarando bajo protesta de decir verdad y comprometiéndose a no llevar a cabo ninguna actividad simulada ni del tipo de los que está objetando el SAT. Otro tema importante es quién es el representante legal. Como habíamos visto, hay ocasiones en que yo conozco a un proveedor y es mi amigo de confianza, etcétera, pero a la hora de la hora, cuando ves el contrato, lo firmó otro Juan X. Y ese Juan X no aparece en ningún lado de la documentación, no aparece en los contratos, en fin, no aparece en ninguna parte y resulta que es el famoso taxista que decíamos hace un momento. No tengo nada contra los taxistas, que quede claro. Es un ejemplo nada más, que no se dedica, que no tiene la capacidad profesional para prestar el servicio. Entonces, sí es indispensable que no nada más le creas al vendedor, a la persona que te visita, sino que también revises quién está detrás de ellos, quién es el que realmente es el propietario, los dueños o la empresa en sí. Después, otro tema muy importante es el domicilio fiscal. Hay ocasiones que firmamos el contrato, te asignan el domicilio y bueno, tú lo das por hecho que ahí está. Pero cuando realmente te pones a investigar o surge algún problema, pues resulta que es un domicilio donde no está la empresa, es un domicilio donde no existe alguien que efectivamente sea de la empresa, o está en un domicilio que hay varias empresas ahí mismo. Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora del contrato. Un tema novedoso, bueno, ya no novedoso porque ya todo el mundo, todos lo sabemos, es el de la fecha cierta, cuya obligación siempre fue obligatorio, pero la autoridad fiscal nunca lo exigió. El año pasado empezó a exigirlo, esto se fue a juicios de diversos tipos y a esta fecha ya la Corte emitió una jurisprudencia en la cual define como obligatorio poner ante fedatario público la fecha en que se suscribió el contrato. Si no es así, ese contrato no surte efectos para terceros y por lo tanto el SAT no te lo acepta como prueba documental para tus deducciones. En todo esto, en el contrato se deben también establecer obligaciones de seguimiento. Esto es avisos, minutas, etcétera. O sea, aspectos que se tengan que llevar a cabo para efectos de lograr una, ¿cómo podemos llamar? Un seguimiento al avance del servicio que se está prestando. Esa parte también es indispensable para que podamos todos tener una seguridad de que el servicio efectivamente se está prestando. Y un aspecto muy delicado, recuerden ustedes que el SAT tiene 5 años para revisarnos después del ejercicio fiscal. Entonces, tenemos que tener proveedores decentes, conocidos, estables, que no se den de baja dentro de un año, etcétera, porque puede ser que nos llegue una revisión de los 4 años anteriores, como en este momento están llegando. En este momento, como platicamos en la sesión anterior y les mostré las gráficas, existen cientos de requerimientos de hace 4 años. Y si no estás en contacto con tu proveedor y te falta alguna información o algo, pues vas a tener serios problemas. Entonces, el contrato, yo les doy estos ejemplos, son muy pocos, pero son esenciales para la materia fiscal. Existen otros muchos de carácter legal, laboral, en fin, hay una serie de aspectos. Por eso es muy importante y les recomiendo que establezcan contratos, formatos de contratos ya establecidos que puedan surtir efectos en la generalidad de sus operaciones. Que estos contratos sean elaborados por personas que efectivamente conozcan del tema. Aquí en nuestro chat, Guillén Fiscal, hay varios abogados muy prominentes que se especializan en la elaboración de contratos y que pueden apoyarlos para efectos de lograr que sus contratos tengan la certeza legal fiscal que necesitamos para que procedan ante la autoridad. Ahora, estos actos podríamos subdividirlos en dos: la adquisición de bienes y la de servicios. ¿Cómo funciona la materialidad cuando adquieres bienes y cómo cuando adquieres servicios? Si hablamos de bienes, muchas veces no hay contratos. Ahí normalmente se acostumbra a hacer pedidos.
Entonces yo hago mi pedido para 50,000 partes de un celular, ¿sí? Entonces, esos pedidos son más prácticos porque, bueno, obedecen ya una logística de trabajo. Ahí yo les recomiendo siempre hacer un contrato macro en el cual queden comprendidos los distintos tipos de pedidos y esos pedidos van a ser muy simples para que ustedes lo manejen de una forma muy fácil y sea nada complicado e hilando el contrato macro con el pedido, tú puedes tener la certeza de que vas a reunir todos los requisitos que la legislación fiscal te exige. Ahora, en los contratos tenemos que pensar una cosa. Hay contratos de mutuo consentimiento, como son los normales que realizamos entre pares, con otras empresas de distintos tipos. Pero también hay los contratos de adhesión. Y aquí estamos ante, por ejemplo, los contratos con gobierno. Una constructora que concursa con gobierno federal no le lleva su contrato a la dependencia gubernamental y le dice, oye, mira, quiero que me pongas esta cláusula y me quites aquella, etcétera. Porque simplemente, pues no lo van a contratar. ¿Sí? Entonces, ahí en esos contratos de adhesión, tenemos que hacer la revisión también y cumplimentar lo que falta en ese contrato con adendum o con ciertas notificaciones que le hagamos al contratante, o sea, al gobierno federal, estatal, etcétera, para efectos de que cumplamos los requisitos que están faltando en el contrato gubernamental. Y esto quiero decirles que es muy importante porque de auditorías que hemos llevado, hemos defendido, pues aun cuando es un contrato gubernamental, el SAT te lo objeta con la mano en la cintura. Entonces, sí es muy importante también ver esos aspectos. ¿Qué tenemos que documentar, vamos a llamarle así, para efecto de que nuestra materialidad en bienes proceda? Tenemos que tener los pedidos, los recibos de entrega de los bienes, ¿sí? El transporte. Vean, esto es bien delicado. El SAT está exigiendo que le muestres quién te llevó los bienes a tu empresa, a tus instalaciones. O sea, ¿quién? Me refiero al transportista. O sea, camión Thornton, modelo Kingworth, placas 29054 del estado de Durango, chofer fulano de tal. Esa bitácora nos la está exigiendo el SAT. O sea, ahorita tenemos caso, por ejemplo, una constructora recibe varilla, grava, etcétera. Entonces, tiene que tener quién llevó a la obra que está construyendo el material. ¿Sí? Fotografías del avance de los trabajos. Si yo estoy construyendo un edificio, bueno, tengo que estar haciendo una bitácora fotográfica del proceso de construcción del inmueble. Horarios de entrega, a qué hora llegó el camión y descargó, etcétera, ¿no? Si son productos, el almacén. Bueno, perdón, antes de seguir con esto. Entonces, esto que obviamente todos consideramos que es una falta de respeto a la actividad empresarial, de por sí sabemos todo el trabajo que implica conseguir un cliente, realizar el trabajo, bueno, y después que nos pague. Son todos los requisitos que hay que llevar a cabo para efectos de que podamos tener una empresa en marcha. Y ahora tenemos que reunir estos requisitos. Es molesto, es como le queramos llamar, pero es necesario. El almacén, vamos a pensar, por ejemplo, en una fábrica de ropa. Esta fábrica va a comprar, por ejemplo, hilo. Entonces, ya tenemos el camión, a ver, ya checamos al proveedor, ya tenemos que el representante legal sí existe y sí es. Ya hicimos el contrato. Ya tenemos el camión que va a llevar las cosas, el producto a mi fábrica. Vamos a pensar que es hilo lo que estoy adquiriendo. Entonces, va el camión, descarga, entonces ahora empieza el proceso interno de control. Esto es, llega al almacén con el número tal, etc. Ese hilo tiene que llevar un seguimiento cuando entre a las fábricas, a las máquinas textiles. Y ese seguimiento se tiene que dar hasta que sale la camisa ya hecha, el pantalón ya elaborado. ¿Por qué? Porque si tú adquiriste 1,000,000 de metros de hilo y tú dices, oye, con ese 1,000,000 de hilos, yo hice estas
500,000 camisas, el SAT te va a decir, oye, ¿cómo sé que efectivamente ese hilo está en esas camisas? O sea, puede ser que esté en otro producto, puede ser que sea materia de otro caso. Esto no es ciencia ficción, amigos. Esto lo hemos vivido, llevamos 2 juicios relacionados con esto que estoy diciéndoles, ¿sí? De los cuales uno estamos en amparo todavía, el otro afortunadamente ya se ganó afortunadamente bien, pero hasta ese grado llega la exigencia del SAT para demostrar la materialidad de los bienes. En el caso de constructoras, bueno, debes de tener, por ejemplo, en los planos de construcción, puedes tener el personal, aquí viene el otro tema, el personal que está realizando la obra, tienes que tener sus listas de asistencia, los salarios que le estás pagando, el horario que trabajaban, en fin. Tenemos que tener toda la capacidad demostrada para efectos de que sí sea deducible el gasto. En el caso de servicios, tenemos otro tema más complejo todavía. Aquí es muy delicado 3 aspectos, yo diría los 3 más importantes. Aspecto 1, que efectivamente quien presta los servicios tenga la capacidad real para hacerlo. Y ese lo tienes que demostrar, no solo platicar. Yo puedo presentar un currículum de que he hecho 20,000 cosas, pero tengo que tener las pruebas de mi dicho. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, si soy abogado, pues mi cédula profesional, mi título, mi maestría, mi doctorado, pero mi papel. Si soy, ¿cómo se llama? Si estoy realizando una actividad de servicios, de publicidad, probablemente no necesariamente tengas que tener un título de licenciado en publicidad, no sé cómo se llame, pero tienes que demostrar la experiencia de realizar actividades de tipo de publicidad. ¿Sí? Una vez que estás contratado, que ya demostraste que tienes la capacidad, viene aquí una serie de minutas, informes y demás reuniones de avance de los trabajos para poder demostrar que efectivamente realizaste el servicio prestado. Si hablamos de publicidad, bueno, un contrato a 3 meses, por ejemplo, podemos decir que a los 15 días se presentó el proyecto ya detallado de lo que se iba a hacer, a los 30 días se hizo la primera prueba, a los 40 días se salió a la calle con las señoritas enseñando el cartelón que dice vendo celulares X, ¿cómo se llama? Con todas las fotografías y todo lo que ya platicamos. En fin, todo ese proceso se tiene que llevar documentado para llegar al final con el entregable, que aquí una cosa muy importante es que los entregables ya por sí mismos no los valida el SAT. ¿Por qué? Porque se encontró con que muchos de esos entregables salían de internet, prácticamente le cambiaban el nombre del cliente y del proveedor y era el que entregaban al SAT. Entonces se encontró con entregables prácticamente iguales. Entonces tenemos que validar todo lo que se hizo para llegar a ese entregable, ¿no? Para no abundar más en esto como para redondearlo, lo que quisiera yo decirles es que no es algo que podamos descuidar, no es algo que esté sujeto a que queramos o no hacerlo. Tenemos que hacerlo si queremos que nuestras deducciones sean procedentes. ¿Y el cierre cuál sería? Que para efectos de que esto la autoridad lo considere procedente, tenemos que concluir que además de todos estos requisitos que hemos platicado, se tenga una razón de negocios, una sustancia económica y una proporcionalidad. Entonces, todo esto, ¿por qué estamos llevando a cabo una charla fiscal específica del tema? Porque yo les quiero decir que en este momento la recaudación del SAT se centra principalmente en estos temas. Y no se refiere solamente a empresas que hayan sido presentadas en el 69B, sino a cualquier proveedor que tengas, aunque la operación sea real, esté bien hecha, las empresas existan, etc. Si no reúnes estas características, muy seguramente el SAT objetará su deducción. Entonces, esto es tan importante
que le estamos dedicando una charla fiscal específica nada más a este tema. Y yo quisiera concluir aquí para poder permitir que haya preguntas, porque es un tema que en cada caso concreto pues tiene diversas características. Entonces, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que quisieran hacer. Ok, tenemos una pregunta. Nos mencionan, ¿qué mecanismos tiene el SAT para darse cuenta que se llevaron a cabo o no operaciones simuladas? ¿Qué mecanismos tiene el SAT para ver si son o no operaciones simuladas? Miren, esto es, en este momento, el aspecto que más está influyendo es las publicaciones en el 69B de empresas que facturaron operaciones inexistentes. Ahí es como el semillero donde está sacando, en su mayoría, el SAT a las operaciones que está discutiendo su procedencia. ¿Por qué? Porque al momento que detecta a una empresa que está en 69B, automáticamente tiene ya a sus clientes y proveedores y ahí inicia el proceso, ya platicamos alguna vez, en el cual le envía una atenta invitación a quienes dedujeron sus facturas y les dice, oye, o me demuestras cada uno de los requisitos, y si no me demuestras, bueno, pues automáticamente me pagas, ¿no? Entonces, el tema principal en este momento de las empresas, de cómo está obteniendo la información del SAT, es esa. La segunda es el intercambio de información electrónica. Como ustedes saben, hay una declaración que presentamos de nuestros clientes y proveedores, y en esas declaraciones el SAT electrónicamente cruza la información y automáticamente brinca si alguien si una empresa dedujo y otra no acumuló el ingreso, bueno, pues automáticamente ahí se está dando cuenta, ¿no? Yo diría que esos son los dos requisitos o los dos características más importantes ahorita en cuanto a volumen de contribuyentes que está fiscalizando derivados de esto. Y además como consecuencia también de las denuncias anónimas, que como ustedes saben, pues la denuncia anónima ahora ya tiene validez. Entonces, pues ahí existen también ya muchas, le podemos llamar programas de fiscalización derivados de ello. Y los últimos, los tradicionales, cuando el SAT detecta un esquema fiscal indebido en una empresa en un giro determinado, bueno, pues automáticamente revisa todas las empresas que tengan que ver con ese giro. Muchas gracias. La pregunta número 2. ¿Qué efecto tiene para los EDOs el que la autoridad fiscal no reconozca la materialidad, las operaciones que llevó a cabo con los EFOS? Ok. Bueno, aquí para ubicar bien, el EFO es obviamente el que factura operaciones inexistentes. El EDO, como dicen, es la empresa que deduce operaciones inexistentes. Y en el EDO, todos podemos caer para los ojos del SAT. No necesariamente porque sea cierto. O sea, podemos caer para los ojos del SAT porque aun cuando alguien nos haya emitido una factura que no es, perdón, de una empresa legalmente establecida con una operación real, si para la autoridad no reúne los requisitos que ya platicamos, puede considerar la operación como inexistente para quien está deduciendo la factura. Entonces es bien delicado, por eso volvemos a la misma. Debemos de reunir todos aquellos requisitos que platicamos para efectos de no poner en tela de duda la deducción, aun cuando quien emite la factura no esté publicado en 69B. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La pregunta concreta. Bueno, la consecuencia 1 es que no es deducible nuestra factura. O sea, ya pagué al proveedor, pero para el SAT no va a ser deducible. Y la segunda, como consecuencia de que para impuestos sobre la renta no es deducible, es que el IVA que también pagué no va a ser acreditable para mí. Entonces, la consecuencia en materia fiscal
es la no deducibilidad en ISR y el no acreditamiento en IVA. Pero estos dos aspectos nos llevan a, recuerden ustedes, recargos, multas y actualización. O sea, si te rechazan una deducción de 2015, cuenta 4 años de recargos y multas, de recargos y actualización, y la multa correspondiente. Pero eso no es todo. Hay otro tema más delicado. Muy excelente pregunta. En el 2020, como ustedes saben, se inició el tema penal fiscal. Entró en vigor la reforma penal fiscal, y en la cual en el artículo 113 bis establece el darle la misma calidad delincuencial a quien emite una factura falsa como a quien la deduce. O sea, penalmente, quien deduce la factura tiene la misma responsabilidad penal que quien emitió la factura. Entonces aquí ya se volvió algo muy grave, muy delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo, por cualquier cosa, haga la deducción y resulta que para efectos del SAT considera que yo adquirí esa factura, en ese momento yo me convierto en un delincuente igual que el que emitió la factura. Entonces, aquí es un tema muy delicado, por eso insisto en esta charla del tema materialidad. Pero no solo eso, como ustedes recordarán, el artículo 400 bis del Código Fiscal de la Federación también establece como, igual que el delito de lavado de dinero, la defraudación fiscal. Entonces, nosotros en ese momento que el SAT nos coloca como defraudadores fiscales, automáticamente nos está considerando como lavadores de dinero, y con las penas y demás que no les platico para que puedan dormir a gusto hoy, con las penas que genera el tema de lavado de dinero. Y ya no les hablo de delincuencia organizada y eso porque ya es otro tema para no meternos más. Pero, en fin, ¿cómo podemos evitar esto? Aquí es el tema en este momento. Tenemos todo el tiempo del mundo para prever y nos esperamos a que nos llegue la auditoría para empezarlo a hacer. O sea, a quienes no hayan recibido la auditoría, les recomiendo, háganlo. Yo sé que es gastarle un poquito, a veces no cobramos tanto los abogados, a veces exageran, pero bueno, pero es una inversión muy bien hecha. Realmente es indispensable tener totalmente seguridad jurídica en lo que estamos haciendo por las consecuencias que estamos viendo que tiene. ¿Hay alguna otra pregunta, licenciada? Sí, en caso de que los EDOs no hayan ejercido el derecho que les otorga el artículo 69b, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿qué otras opciones tiene para acreditar la materialidad de sus operaciones para hacer deducible el gasto y en qué momento se ejercen estas? Bueno, muy completa la pregunta, ¿eh? Muy bien. Mira, a ver, el 69b del Código Fiscal de la Federación, lo que habla en el término de EDOs es que una vez que se publica en el diario oficial que una empresa resultó ser EFO, tiene 30 días a partir de la publicación para dos opciones. O demostrarle a la autoridad que a él sí le prestó el servicio, que su factura es buena y que en el momento en que operó con él, bueno, pues sí, prestaba los servicios. O sea, si después se portó mal, bueno, pues ya no es culpa mía, pero en el tiempo que yo contraté con él, sí estaba. Otra demostración que puede hacerse también, muchas veces ese tipo de empresas realizan operaciones reales, aparte de las simuladas. Entonces se cuenta que a lo mejor están mitad, o sea, la mitad de la empresa sí trabaja de veras y la mitad vende facturas. Entonces, puede ser que a mí sí me haya prestado el servicio. Entonces, de ahí tengo esos 30 días para efectos de demostrarle a la autoridad que yo sí recibí el servicio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa normalmente? Pues que no nos damos cuenta que ya se publicó una empresa y cuando nos damos cuenta es cuando ya la autoridad viene con la auditoría o la invitación, etcétera, ¿no? Y nunca vimos la publicación diario oficial y los 30 días se nos pasaron. Aquí, como recordarán ustedes, la ignorancia de las leyes
no implica su incumplimiento. Sin embargo, aquí la ley sí nos da una segunda oportunidad. La segunda oportunidad que es que ya en el proceso de auditoría podamos nosotros demostrar el que sí nos prestó el servicio, etcétera, ¿no? O sea, el 69B es muy claro, tienes 30 días y si no, ya tienes que pagar. Así es, en resumen, o sea, te rechazas la deducción y tienes que pagar. Sin embargo, por el otro lado, en el proceso de fiscalización del 42 del Código Fiscal de la Federación, te establece la oportunidad en auditoría de demostrar que a ti sí te prestó el servicio. ¿Sí? Entonces, son 30 días después de la publicación y ya en la auditoría tenemos el plazo legal, de acuerdo al tipo de revisión, para efectos de desvirtuar. Ya no tenemos ninguna pregunta, licenciado. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Les agradezco su participación. Les recomiendo no dejar de lado este tema. Es muy importante. Quienes no hayan recibido ninguna invitación, auditoría y revisión, están en tiempo, en muy buen tiempo de atenderla y evitarse cualquier problema de liquidación de crédito fiscal o más aún, como quedó ahorita la reforma, de un problema de carácter penal. Quiero desearles que sigan bien, que sigan preparándose, aún en tiempos de pandemia. Yo creo que estos momentos son muy buenos para aprovecharlos, sacarles